Buenas tardes, esta es la materia de Ecología y Medio Ambiente con la docente Porras Pérez Gloria María. Este es el proyecto del cambio climático, somos del sexto B. Los integrantes del equipo son Cancino Ruiz Vanessa Cristel, de la Cruz Arias Ana Belén, Díaz de la Cruz Bereshit Isabel, Enríquez Medina Suri Sujei, Caballero Blas Omar, Cundapítuala Luis Ángel y Gómez Córdoba Enoch. Este es el plantel 13 de Tuxtla Oriente y iniciamos. Se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos, tales como la variación de la radiación solar, variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra, la excentricidad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Causas del cambio climático. La atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener una temperatura apropiada para la vida. A este fenómeno natural se le llama efecto invernadero. Es necesario que exista el equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero para conservar su justa proporción. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la producción de estos gases, provocando el llamado calentamiento global, la principal de las causas del cambio climático. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbono para calentar un edificio. Por ejemplo, el desmonte de tierras y bosques también pueden liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. El ser humano es el responsable del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, como veremos más adelante. El gas más conocido es el CO2, causante del 63% del calentamiento global, pero existen otras causas. Deforestación. La industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. Aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero, provocado por el uso de fertilizantes, la actividad química para el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles, el transporte, la calefacción y el urbanismo. Crecimiento acelerado de la población. El aumento de la cantidad de habitantes incluye en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. Consecuencias del cambio climático. Las consecuencias están afectando a procesos naturales de vital importancia. En el caso de los ecosistemas, los humedales, por ejemplo, están en riesgo de desaparecer. Otro punto importante es el aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que están creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. A continuación, te mostramos más consecuencias del cambio climático. Acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire.
Devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclos, lluvias, sequías extremas o inundaciones. Muerte, migración y extinción de diferentes especies de animales. En el caso del mar, son muchas las especies que están testigos de la destrucción de su hábitat. La presencia de los plásticos y otros contaminantes en el mar, la pesca excesiva y otras prácticas de pescas destructivas contribuyen a su desaparición. Alteración del ciclo del agua, aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo, aparición de enfermedades como el dengue y la malaria, agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. Existen muchas evidencias científicas que demuestran las graves causas y consecuencias del cambio climático en nuestro planeta. Nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Como consecuencia, actualmente se pueden observar los siguientes impactos. México se ha vuelto más cálido desde la década de los años 70 del siglo pasado. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85 grados centígrados y las temperaturas invernales en 1.3% centígrados, así como el aumento de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales, inundaciones e incendios que hasta el día de hoy han ocasionado altos costos económicos y sociales. Prevención: reciclar, reducir, reutilizar, utilizar transporte público, evitar incendios principalmente en los agricultores, evitar la tala de árboles, promover campañas de ecología y educación ambiental, evitar el alto consumo y materialismo de las personas, implementar nuevas campañas, disminución de la huella de carbono y gases contaminantes. La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Conocer el dato expresado de toneladas de CO2 emitidas es importante para tomar medidas y poner en marcha las iniciativas necesarias para reducir al máximo, empezando por cada uno de nosotros en nuestro día a día. El rastro de gases de efecto invernadero que dejan las actividades humanas se conoce como huella de carbono. Este indicador ambiental mide tanto las emisiones directas como indirectas de compuestos como el metano, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre y sobre todo el más abundante y el más que ha contribuido al calentamiento global desde 1990, el dióxido de carbono. ¿Cómo reducir la huella de carbono? Apuesta por un consumo responsable, basados en productos de proximidad y elaborados de forma sostenible, y monta tu propio huerto urbano. Muévete de forma más sostenible en transporte público, bicicleta o a pie, y compra vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Elige un consumo de energía de origen 100% renovable. Adquiere electrodomésticos de bajo consumo y regula la calefacción y el aire acondicionado para ahorrar energía. Conciénciate a ti mismo y a los demás sobre la importancia de reducir la huella de carbono. Disminuye la cantidad de residuos, reutiliza tus envases reciclados y, si no es posible, tíralos al contenedor responsable. Gases contaminantes: monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado. 6 medidas para reducir las emisiones atmosféricas y salvar el planeta. Implementar la generación de energía renovable, monitorizar, notificar y verificar las emisiones, mejorar la eficiencia energética, transformar los patrones de movilidad, modificar los hábitos alimenticios, reducir la deforestación. Energías no renovables a energías renovables y limpias. Las energías no renovables, pero también llamadas energías convencionales, son aquellas fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, una vez consumidas en su totalidad, es decir, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción
o de extracción económicamente viable. El desarrollo de energías renovables representa el corazón de la transición energética, ya que en los últimos años la energía fotovoltaica y la eólica se han sumado a otras tecnologías ya maduras. Tal es el caso como la hidroeléctrica y la geotérmica, y hoy son las grandes protagonistas de la transición en curso. Uno de los verdaderos cambios de paradigma centrado en la descarbonización, es decir, el abandono paulatino de las fuentes fósiles. También el desarrollo de sectores como la energía marina y el hidrógeno verde, pues podrían contribuir en el corto plazo a la transición, mientras que serán decisivas las tecnologías de storage, es decir, los sistemas de almacenamiento de energía capaces de compensar las intermitencias de fuentes como la solar y la eólica. Otro proceso de electrificación de los consumos y de algunos sectores y la digitalización de los procesos industriales y de las redes es que también contribuyeron a mejorar la eficiencia energética y a completar el proceso de transición energética. Países con energías renovables. Las tasas más bajas de mejora de la intensidad energética se registraron en Asia Occidental, el norte de África, América Latina y el Caribe, con un 0.8%. Por otro lado, en África, al sur del Sahara, tiene 1.4%. Mediante el uso de diferentes métricas para medir la intensidad de sectores individuales, la tasa de mejora en la intensidad energética se redujo, en comparación con el periodo de 1990 al 2010, en todos los sectores excepto en el transporte, donde los estándares de eficiencia del combustible impulsaron mejoras en la intensidad energética. Por otro lado, existen 20 principales países con déficit de acceso que representan el 81% de la población mundial sin acceso a tecnologías y combustibles limpios, entre otros la República Democrática del Congo, Etiopía, Madagascar, Mozambique, Níger, Uganda y Tanzania. Tenían el 5% o menos de sus poblaciones con acceso a formas limpias de cocinar. La buena noticia es que, Indonesia, Camboya registraron progresos todos los años durante el periodo de declaración. Y esto sería todo y en conclusión, el cambio climático drásticamente es un problema de todos. A medida que las personas empiecen a generar conciencia acerca de esta problemática, literalmente se podrá actuar de forma que sea beneficioso para nuestro desarrollo como sociedad y la sostenibilidad del ambiente. Con este trabajo nos damos cuenta que los gases de efecto invernadero generados en las actividades humanas son la causa principal del calentamiento observado en los últimos tiempos. De tal manera que hemos llegado a la conclusión de que el cambio climático es un problema muy grave tanto para el ser humano y para el ecosistema. Combatirlo y remediar sus efectos podría representar costos muy altos desde el punto de vista económico e invaluables desde el punto de vista de salud, pérdida de especies, culturas, territorios, entre otras cosas. Es muy claro que nunca vamos a poder terminar con este problema, pero sí podemos contribuir a la reducción y el aumento de dicho problema, ya que hay que tener en cuenta que es un problema provocado por el ser humano. En su gran mayoría podríamos destacar que un porcentaje mínimo es por causas naturales. Asimismo, en este fenómeno participa el efecto invernadero y calentamiento global, que son dos problemas que originan el cambio climático. Así que la mejor manera de contribuir es poner en práctica todo lo que esté en nuestras manos para ayudar, ya que este problema no va a parar y con el tiempo se va a seguir trayendo consecuencias más graves. Por otro lado, las prevenciones para disminuir dicho problema es una labor de todos los habitantes de este planeta, no solo de científicos expertos, ni mucho menos de campañas de ecología y educación ambiental, sino que se compone de la suma de pequeñas aportaciones que cada uno podemos ofrecer desde el papel que desempeñamos y desde el lugar que ocupamos. Aunque las grandes dimensiones tomadas por los gobiernos de los países son fundamentales, ya que hay muchas formas de ayudar a la descontaminación que están en nuestro alcance. Todos tenemos algo que decir y algo que hacer, y nadie puede hacer todo por sí solo. Esperamos que este trabajo les resulte interesante y que reflexionen sobre